Reciban un cordial saludo de quien les habla, Arelis Gila. El día de hoy, a través de una presentación, voy a estar tratando de resumir lo que son los fundamentos de redes de comunicación, abarcando varios conceptos fundamentales. En la diapositiva 1 podemos observar la portada. En la diapositiva 2 está ubicado el índice. Está dividido principalmente en 10 partes que abarcan conceptos fundamentales de redes y su arquitectura, hardware y software. También analizaremos modelos como TCP/IP y OSI y vamos a analizar cómo se encapsulan y desencapsulan los datos para finalmente mostrar algunas prácticas realizadas durante el curso de Cisco Networking y pues llegar a las conclusiones. En la diapositiva 3 se observa la introducción al networking. Y bueno, el networking nace como una necesidad de interconectar computadoras o dispositivos para compartir datos. Esto porque en el año, por ejemplo, 1960, las computadoras eran objetos altamente aislados y muy costosos, por lo que los investigadores empezaron a experimentar con tecnologías para unir este tipo de dispositivos en cortas distancias. Esto evolucionó y lo que comenzó como redes pequeñas ahora son redes mundiales interconectadas como es el Wi-Fi. Y aquí también nacieron estándares como es el Ethernet, que sirve para conectar dispositivos mediante cables físicos. En la diapositiva 4 vamos a hablar sobre los conceptos básicos de redes. Una red es un conjunto de dispositivos interconectados que comparten información mediante medios de transmisión. Estos dispositivos reciben el nombre de nodos y pueden referirse a una computadora, teléfono celular, servidor, una laptop. Todo dispositivo que se pueda conectar recibe el nombre de nodo. Estos se utilizan medios de transmisión que pueden ser físicos como el mencionado Ethernet o fibra óptica o inalámbricos como son ondas de radio, y esto tiene su forma de transmisión, por ejemplo, con los cables físicos sería a través de pulsos de luz o señales eléctricas, y por otra parte las señales inalámbricas pues a través de ondas electromagnéticas. Y bueno, la comunicación entre dispositivos puede ser de tres tipos: unicast, que es de uno a otro dispositivo; broadcast, que es de un dispositivo hacia todos los disponibles; y multicast, que se refiere desde un dispositivo hacia un grupo específico. En la diapositiva 5 vamos a analizar las topologías de red. Una de las maneras de clasificar redes es mediante su topología, y vamos a analizar tres tipos, como es la estrella, el bus y malla. La topología estrella se basa básicamente en conectar todos los dispositivos a un dispositivo central, que por lo general suele ser un switch, y permite bastante operabilidad. Por otra parte tenemos el bus, que utiliza un único medio compartido para unir todos los dispositivos. Si bien fue bastante utilizado en etapas anteriores, actualmente está un poco en desuso debido a que un problema con el cable principal provoca el colapso total de la red. Y finalmente tenemos la topología de malla, que se basa en conectar un nodo múltiples veces con los demás para tener una alta redundancia, y además de que mientras más interconexiones haya, mayor es la tolerancia a errores que tendrá la red. En la diapositiva 6 se observa la clasificación de redes, pero esta vez por alcance, y pueden ser de tres tipos. Principalmente tenemos la LAN o Local Area Network, que se basa en una red para espacios pequeños como oficinas, hogares, edificios o laboratorios. Se caracteriza por tener una baja latencia y estar principalmente conectada por estándares como es el Ethernet o Wi-Fi. Por otra parte tenemos la MAN o Metropolitan Area Network, que se basa en unir varios nodos de LAN en un entorno urbano o en un campus universitario. Esta se especializa por tener medios de transmisión más veloces como es la fibra óptica o el Metro Ethernet. Y finalmente tenemos la WAN o Wide Area Network, que ya es una red de alcance prácticamente global de países, incluso continentes. Depende de infraestructuras como los proveedores de servicios. También utilizan satélites, cables transoceánicos y requieren métodos de conmutación de paquetes y tecnologías más complicadas. En la diapositiva 7 vamos a hablar sobre el hardware de redes. Existen bastantes dispositivos involucrados en la transmisión de redes, pero principalmente se clasifican en dos tipos, que son los dispositivos de borde y los dispositivos intermedios. Los dispositivos de borde hacen referencia a todos aquellos dispositivos en donde comience o termine una conexión, por ejemplo, un teléfono celular, un servidor, una PC, una laptop, etc. Todo aquel espacio en donde la información termine o comience su viaje. Y por otra parte, los dispositivos intermedios son los encargados de manejar el tránsito de datos a través de la red. Por ejemplo, tenemos el switch, que es el encargado en la capa 2 de direccionar de acuerdo a la dirección MAC, un router que opera en la capa 3,
y que está encargado de, en base a las direcciones IP, elegir la ruta más corta para los paquetes. Y también está, por ejemplo, el firewall, que es un dispositivo encargado de controlar y gestionar el flujo de información que entra o sale de nuestros dispositivos mediante listas blancas o negras. En la diapositiva 8 vamos a hablar sobre software de redes y estándares. Si bien sabemos que actualmente existen muchísimas empresas dedicadas a la producción de dispositivos de red, entonces, ¿cómo es que todos estos pueden funcionar juntos? Esto es gracias a los estándares desarrollados por organizaciones como las que vemos aquí, ya sea, por ejemplo, IEEE, que ha desarrollado activamente estándares y los mantiene vigentes y documentados, ya sea como Ethernet o Wi-Fi. También está la organización ISO, que es reconocida principalmente por desarrollar el modelo conceptual OSI, y también los protocolos de IETF, por ejemplo, que realizan protocolos de Internet a través de este tipo de documentos RFC. Y bueno, los estándares son útiles porque garantizan la interoperabilidad entre dispositivos, así sean de diferentes marcas o empresas, tienen que seguir funcionando porque están basados en los mismos estándares. También los mantiene actualizados, de modo que las empresas pueden hacer uso de ellos para fabricar nuevos dispositivos alineados a estos estándares. En la diapositiva 9 vamos a explicar detalladamente qué es el modelo OSI. Bueno, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, el modelo OSI nace a través de la organización ISO y tiene más que todo un fin educativo, ya que no ha sido aplicado en el mundo real. Está dividido en 7 capas. La capa 7, que está la capa de aplicación, no se refiere a la aplicación que interactúa con el usuario, sino más bien a los protocolos que usa como HTTP. También, seguido de eso, tenemos la capa de presentación, que actúa como un traductor de la red y descifrado también, por ejemplo, de pasar códigos como estándares como ASCII, etc. Entonces garantiza que la información en un computador se vea igual que en el otro. Y también tenemos en la capa 5 la de sesión. La capa de sesión está encargada de establecer, mantener y cerrar las conexiones entre dos nodos, es decir, dos dispositivos. En la capa de transporte, en cambio, lo que vamos a hacer es segmentar el conjunto de datos en segmentos y estos que puedan ser enviados a través de la red. Aquí aparecen protocolos como es el TCP o el UDP y pues son enviadas. En el nivel de red se usan las direcciones IP y sirve para direccionar a través, por ejemplo, como mencionábamos con los routers. En el nivel 2 se va a elegir en base a las direcciones MAC los dispositivos correctos a los que debe viajar la información. Y la capa 1 o el nivel físico hace referencia específicamente a cómo se envían los datos a nivel físico, de modo que se pueda garantizar la interconexión al momento de pasar un dato por un cable, por ejemplo. En la diapositiva 10, por otra parte, analizaremos el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP, en cambio, es el estándar en las redes actualmente y está conformado únicamente por 4 capas. Fue creado por la DARPA, una organización de Estados Unidos. Y pues bueno, en primer lugar está la capa de aplicación. En esta capa, comparada al modelo OSI, por ejemplo, se agrupa la capa de aplicación, sesión y la capa de presentación. Y bueno, tiene como finalidad de mostrar los protocolos como HTTP, que servirán para mostrar la interfaz al usuario. Por otra parte, en la capa de transporte, igualmente, ya se dividen los datos en unidades de segmentos. Por ejemplo, si en la capa de aplicación yo envío un mensaje de texto, en la capa de transporte ese mensaje de texto ya va a estar cifrado y se va a dividir en pequeños segmentos. Aquí se pueden utilizar dos protocolos que ya los mencioné anteriormente, que es el TCP y el UDP. El TCP está orientado a conexión, es decir, que va a dividir esos segmentos y va a garantizar que todos lleguen a su destino. Por otra parte, el UDP es un sistema no orientado a conexión y lo que prioriza es la velocidad. Es decir, que van a llegar los datos de manera mucho más rápida, aunque no se garantiza que siempre lleguen todos. Eso se utiliza en sistemas como, por ejemplo, de transmisiones, de streaming, etcétera, porque se necesita más velocidad que confiabilidad. Y bueno, luego tenemos la capa de Internet, que en el modelo OSI estaría agrupando la capa de red. Y bueno, en esta capa se define los datos por paquetes, tramas, en donde pues se va a direccionar los datos hacia dónde van a ir. Y finalmente la capa de acceso al medio, que unifica las capas del modelo OSI de el nivel físico y de enlace. Y pues básicamente va a estandarizar cómo se comunican o viajan los datos entre nodos. Ahora, para explicar cómo funciona el encapsulamiento y desencapsulamiento, vamos a utilizar la analogía de una muñeca rusa que
que está dividida en muchas capas. Bueno, así van a viajar los datos a través de la red. Un dato comienza limpio, como por ejemplo un correo enviado por un usuario, y es puramente el dato, pero este dato luego va a pasar a ser un segmento. Y en este segmento se va a añadir información importante como su numeración, dirección IP, bueno, todavía dirección IP no aquí. Luego va a pasar a ser un paquete. En ese paquete se van a añadir más información. Todo esto mediante las cabeceras, porque en cada capa, que va, ya sea en el modelo, por ejemplo, TCP/IP, en cada capa se va añadiendo una cabecera al dato, de tal modo que al llegar al nivel de bits tenga toda la información de dirección MAC, dirección IP, dirección de puertos, y al momento de llegar a la otra computadora va a empezar a desencapsular, en cambio va a ir leyendo, por ejemplo, en el nivel 1, cómo se transmitieron los datos, elimina esa cabecera. Luego lee la dirección MAC, elimina la cabecera, pasa a la siguiente capa, elimina la dirección IP, pasa a la siguiente capa, y así hasta que puede llegar y presentarse tal y como se envió desde una computadora a la otra. Y bueno, finalmente en la diapositiva, lo que acabamos de mencionar del encapsulamiento y desencapsulamiento está en la diapositiva 11. En la diapositiva 12 se puede observar lo que es la primera práctica. Por motivos de tiempo, solo hemos escogido 3 prácticas para presentar en estas diapositivas. Y en primer lugar tenemos la configuración de un enrutador inalámbrico de clientes, en donde se utilizó un router inalámbrico para conectar tanto un dispositivo de laptop, una PC, y también a un modem. Y se utilizó para gestionar tráfico y también como punto de acceso. Y bueno, también utilizamos aquí lo que es el DHCP para asignar automáticamente direcciones IP, gateways, DNS, etc. Y que se pudiera conectar a la red. Y también utilizamos una seguridad WPA2 normalizada por el 802.11. Esta para asegurar que no cualquiera pueda acceder a nuestra red, sino tener cierto nivel de seguridad. En la diapositiva 13 se observa la práctica de Cisco Networking en cambio de observar solicitudes web. En este caso nosotros desde una PC lo que hicimos fue tratar de acceder a esta dirección ciscolearn.web.com. En esta práctica lo que nosotros queríamos garantizar es o observar cómo realmente viajan los datos. Y esto se relaciona directamente con lo que acabamos de mencionar sobre el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos y con los modelos como TCP/IP. En primer lugar, pues vamos a observar el uso del DNS, porque la dirección web o el dominio que nosotros escribimos, la DNS tiene que transcribirlo o traducirlo a una dirección IP que pueda ser entendida. Y esto se va pues a ir al servidor como una petición y luego va a regresar al servidor todos esos datos hasta acá. Hasta aquí va a ir desde aquí acá encapsulando y aquí otra vez desencapsulando. Y en la diapositiva 14 tenemos la última práctica, que fue utilizando el comando ipconfig. Este comando lo que nos permite a nosotros es observar varios datos de la red, como la dirección IP, la máscara, el gateway, el DNS. Y con esto nosotros podemos identificar errores en las redes. Por ejemplo, en esta práctica el objetivo era identificar cuál de estas 4 computadoras tenía una configuración errónea. ¿Cómo? Mediante este código, ya que podíamos ir detectando inconsistencias. Una vez detectada la inconsistencia, pues se procedió con el comando ping para validar que ya estuviera bien la conexión. En la diapositiva 15 llegamos a la conclusión, pues que las redes de comunicación son muy importantes y que básicamente están inmiscuidas en casi cualquier área tecnológica y que requieren de estándares y protocolos para poder mantener la interoperabilidad entre dispositivos, pese a su marca o empresa fabricante. También se pudo concluir que si bien el modelo OSI es útil para entender cómo funcionan los datos y cómo viajan a través de la red, el modelo estándar y preferido actualmente por la industria es el TCP/IP. En la diapositiva 16 tenemos la bibliografía que se ha sacado del SILA. Finalmente, en la diapositiva 17 tenemos una ética académica y valores. Y bueno, declaramos que estas diapositivas fueron generadas en base al contenido obtenido de la plataforma NotebookLM, en donde se integraron todas las bibliografías mencionadas en la diapositiva 16. También es importante, en cuanto a los valores, realzar la sostenibilidad. Y es que ahora se están integrando nuevas formas de reciclaje o de hacer de las redes algo más verde. Por ejemplo, programas impulsados como Cisco para reciclaje, dispositivos diseñados de forma modular de tal modo que al dañarse una parte no se tenga que reemplazar todo el sistema, sino solo la zona afectada. Y esto es sumamente importante para contribuir a una sociedad más sostenible. Muchas gracias.